Otra de las cosas que nos preocupa es esta agricultura ideal enmarcada en el Pacto Verde, en las distintas estrategias de la Unión Europea, de la biodiversidad y del campo a la mesa, estrategias que bajo ningún concepto nunca se ha hecho un estudio económico al respecto, saber qué nos costaría estas estrategias y cómo afectarían la cantidad y calidad del suministro para cumplir con las condiciones que el Pacto de Roma incaló, que es garantizar la alimentación de los ciudadanos europeos en cantidad suficiente y a un precio razonable. Con este planteamiento del Pacto Verde o del campo a la mesa, lo que estamos haciendo es reduciendo el volumen de producción, por lo tanto estamos encareciendo el precio y seguramente la parte más afectada serían las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso somos más partidarios de lo que llamaríamos la agricultura real. Y para ello hay que armonizar la coexistencia de la industria agroalimentaria y la agricultura y los espacios protegidos. Por supuesto que sí. De los espacios protegidos en la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, es imprescindible, pero hay que gestionarlos. Lo que no se puede hacer es delimitar zonas protegidas y después no gestionar, porque entonces es peor la protección si no se gestiona que una protección gestionada.